Estamos en el domingo segundo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Juan. Carísimos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y todo el que odia a su hermano es homicida. Pues ya sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna su morada. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si el que tuviese bienes de este mundo y viere a su hermano en necesidad, le cerrare sus entrañas, ¿cómo puede residir en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados: venid, todo está dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote que me des por excusado. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dijo el criado: Señor, ya se ha hecho como mandaste, y aún sobra lugar. Respondióle el amo: sal a los caminos y cercados, y haz que entren para que se llene mi casa, pues os aseguro que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo después de Pentecostés y esta semana celebramos la fiesta, este jueves pasado, la fiesta del Corpus Christi, que es una fiesta muy importante y que está precediendo por unos días a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el viernes próximo. Así que hay una relación entre estas dos fiestas, la fiesta del amor de Dios y la fiesta de la Eucaristía. Hay una relación porque la caridad del Sagrado Corazón también está en la Eucaristía y es el alimento del alma. No es el cuerpo de Cristo, pero es en un espíritu de amor, de caridad, y eso tiene que ver con el Sagrado Corazón también. Entonces necesitamos tener ese amor que Jesucristo nos ha enseñado, no solo de palabra, sino también de obra. Entonces estas dos fiestas nos pueden ayudar mucho a comprender esta importancia de la caridad, ¿verdad? Como dice la epístola de hoy, que hay que tener caridad con el prójimo, pero se entiende que es una caridad basada en el amor a Dios, o sea que amamos al prójimo por amor a Dios, no es el amor del prójimo naturalista que hoy está de moda y que todos que hablan de, pues sí, a veces gente que ama al prójimo, pero por motivos puramente humanos, pero eso no es caridad, eso es amor humano. Y está bien tener ese amor humano,
pero no es suficiente, debe estar sometido al amor de Dios. Entonces el amor por el prójimo no es perfecto si no se le ama, porque el prójimo está hecho a imagen de Dios y que debe amarse al prójimo por amor a Dios. Así que es la importancia de esa caridad en la vida cristiana, porque el amor humano no tiene mérito para la otra vida. Dios recompensa en esta vida a aquellas personas que de alguna manera son buenos con su prójimo, pero que no lo hacen por caridad, lo hacen por bondad humana, pero eso no tiene recompensa en la otra vida, nada más en esta. Entonces hoy está de moda esa bondad humana que no es perfecta, que debería ser un amor de caridad, y que eso es el plan de Dios y es lo que Dios quiere en realidad. Entonces, si nos quedamos a un nivel puramente humano, pues a veces puede ser incluso un pecado si uno se niega de una manera consciente de que hay que complementar ese amor humano con un amor de caridad. Entonces la Eucaristía es un gran medio que nos ayuda a mejorar nuestra caridad, porque es precisamente Jesús presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que viene a nosotros y que Él mismo nos estimula para que lo amemos, porque no puede ser que Jesús esté presente y que nosotros no sintamos ningún efecto de su presencia. Así que su presencia en nosotros nos ayuda a amarlo, aun si nosotros también intentamos amarlo, pero la presencia de Jesucristo en la Eucaristía nos ayuda a amarlo mejor. Él mismo nos estimula, nos da sus gracias, nos hace sentir el beneficio de su presencia, y eso nos ayuda a amarlo mejor. Así que la caridad es una gran virtud, pero el mundo de hoy la entiende mal, y nosotros debemos liberarnos de todos esos prejuicios que tiene el mundo, y que nosotros estamos de alguna manera contagiados, porque hay gente que es muy católica y que a veces tienen reflejos que son naturalistas, a veces casi no se dan cuenta, pero es que estamos contagiados, estamos contaminados de esa mentalidad naturalista que es muy común hoy, y que debemos tratar de entender en qué consiste para podernos curar, para podernos mejorar. Y hoy la gente cree que ser bueno es hacer el bien al prójimo, así nada más, ¿verdad? Incluso unos piensan que ser bueno es tratar bien a los animales y tenerlos como si fueran dioses. Entonces se ha hecho una mentalidad naturalista, ¿verdad? Y eso no es caridad, porque la caridad no se puede practicar con los animales. La caridad solo se puede practicar con nuestros semejantes, porque el hombre está hecho a imagen de Dios, y el hombre está hecho para vivir la vida divina, la vida de la gracia. Y entonces al hombre, al nuestro prójimo, se le puede amar de caridad, con un amor de caridad. A los animales no, ni a las otras criaturas. Podemos tener alguna afición, algo que nos guste, que es algo material, que a veces no siempre es algo malo o ilegítimo. Puede ser que tengamos algún gusto, alguna tendencia, pero eso pues no puede ser caridad. Eso es un amor sensible, un amor material, pero pues sí, es muy secundario, y no debe tomar mucha importancia en nuestra vida, porque
Nosotros estamos hechos, nosotros hemos sido creados para amar primero a Dios. Es el gran fin de toda la creación, no solo de la creación material, sino también de todo lo que hay en el universo, y sobre todo el hombre, que Dios lo creó. Es el fin principal, hay que tenerlo bien claro eso, porque la gente no lo entiende, los católicos no lo entienden, que Dios creó todo para su gloria. Y este es el primer fin del universo, y es el fin de todas las cosas, es el fin de todos nuestros actos, es el fin de todo lo que existe, todo lo que pueda existir, todas las cosas que podamos hacer, pensar, ver, conocer, todo, absolutamente todo está hecho para gloria de Dios. Y es por eso que el laicismo es una cosa muy mala, muy grave, porque se opone a que se le dé gloria a Dios en la sociedad o en la vida humana, y se separa la vida religiosa de la vida material, de la vida civil, de la vida individual, lo que fuera. Eso es un gran error, porque no es verdad. Dios hizo todas las cosas para su gloria. Primero, todo está al servicio de Dios, y dentro de esa gloria de Dios, no aparte, porque es el error laicista. Cuidado, otra vez, dentro de esa gloria, no fuera de ella, no de una manera separada, sino incluido en esa gloria de Dios. Debemos amar al prójimo y debemos buscar nuestro bien, pero no queda excluida la gloria de Dios, ni queda ni siquiera separada. Tengamos muy claro esto, porque ese es el error naturalista, ese es el error laicista. Entonces, aun si yo me lavo los dientes, aun si yo duermo, aun si yo hago cualquier obra humana, todo eso es para gloria de Dios. Y si yo le niego a Dios su gloria de una manera consciente, porque hay personas que no entienden bien todo esto, si yo lo hago a sabiendas, pues hago un pecado, si le niego a Dios su gloria. Por eso, cuando nos levantamos, debemos ofrecer a Dios el día, todas las acciones del día, no solo algunas, no, todas las acciones del día, que deben estar dentro del amor de Dios, dentro de su ley, dentro de su voluntad. Y eso es glorificar a Dios, porque nos estamos sometiendo a su voluntad, y es reconocer que es Dios, y es reconocer que Él es el dueño, el autor de todas las cosas, y debemos tratar de vivir esa realidad de una manera consciente, porque para dar gloria a Dios debemos aceptarlo, entonces es necesario tener conciencia de eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? Pues está en el alma, en la mente de los hombres. ¿Dónde está? Es cuando el hombre conoce y ama a Dios, está dando gloria a Dios. Eso no está en las piedras, eso no está en las plantas, eso no está en el mundo sensible. Eso está en el hombre. Ni los animales pueden dar una gloria a Dios perfecta, porque eso está en el hombre. Quiere decir que Dios hizo todas las cosas para que el hombre, conociendo estas cosas, dé gracias a Dios, se someta a Dios, siga su ley, y de esa manera Él da gloria a Dios. Y la gloria a Dios está en el hombre, no está en las criaturas. De ahí se ve la importancia que toda la creación está orientada al hombre, para que el hombre dé gloria a Dios. Entonces esa es la realidad. Todas las cosas están hechas para la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? Está en la mente del hombre, no están las criaturas. Las criaturas dan una cierta gloria a Dios porque siguen su ley, pero lo hacen inconscientemente. Por los animales por instinto, las cosas materiales porque están sujetas a esas leyes que Dios les impuso, pero no lo hacen conscientemente, no lo hacen voluntariamente. Entonces todas las cosas creadas
están al servicio del hombre para que el hombre las redirija a Dios, y eso es dar gloria a Dios. Así que no es que el hombre sea el centro del universo de una manera absoluta, sino de una manera relativa. El hombre es por medio del hombre, toda la creación da gloria a Dios. Pero esa gloria está en las criaturas que son racionales, que tienen voluntad, que son capaces de amar, no los animales. Los animales siguen su instinto, y si tienen algún amor es un amor sensible que no entiende lo sobrenatural. Entonces incluso los animales están hechos para servicio del hombre, pero no es para que el hombre se apropie todo eso y se olvide de Dios. Entonces ese es el error laicista, ese es el error naturalista, que el hombre se quiere apropiar de la creación, que Dios la hizo para él, pero el hombre no quiere dar gloria a Dios, no quiere reconocer que todo eso está hecho para que él lo regrese a Dios, para que él le dé gloria a Dios. Y ahí está el error laicista. Entonces el hombre se vuelve como Dios, porque no quiere agradecer a Dios todo lo que Dios le ha dado. Entonces es una grandísima la bondad divina, que nos da tantas cosas buenas para nuestro bien, pero nosotros debemos asumir todo eso para Dios. Entonces somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, y debemos regresar todo a Dios, ¿verdad? Dios no necesita estrictamente de nada de nuestro, pero por lo menos quiere que le demos gloria, que le agradezcamos, que le obedezcamos, que redirijamos todo eso a Él, a su servicio, y en su servicio nosotros encontramos nuestro mayor bien, el mejor bien posible, el mayor posible bien es cuando, para nosotros, es cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahí está. Dios es tan bueno que ha unido su gloria al mismo tiempo que nuestro bien. Entonces lo que es más bueno para nosotros, de hecho, es servir a Dios. Y si nos alejamos de Dios y nos queremos posesionar de los bienes que Él nos ha dado de una manera egoísta, pues de eso surgen muchos males para nosotros. El primer mal es que ofendemos a Dios, pero también eso es nuestra desgracia. Entonces ese se llama pecado. Eso se llama pecado. Y el pecado, la primera víctima del pecado, pues somos nosotros. Nosotros nos hacemos daño cuando hacemos pecado, creyendo que vamos a ser más felices porque creemos poseer las cosas que Dios nos ha dado de una manera egoísta, sin dar gloria a Dios. Entonces esa es la realidad que debemos entender, y que muchos católicos no entienden bien. Entonces ciertamente, aun si no podemos todo el tiempo pensar en Dios, ya tenemos la intención de ofrecérselo todo, desde que el momento que en la mañana ofrecemos todas nuestras obras, aun si ya no pensamos de una manera directa en Dios, pero lo estamos haciendo por Él, porque virtualmente estamos esa intención. Entonces, aun si no pensamos cuando estamos haciendo alguna cosa, cuando estamos trabajando, no pensamos directamente en Dios, pero de todos modos, en nuestra intención inicial del día, habíamos ofrecido todo eso. Así que todo eso es para gloria de Dios, aunque no en el momento no estemos pensando en Dios. Así que somos débiles, nuestra mente es débil, nuestra inteligencia es débil. No podemos pensar siempre en Dios en todo lo que hacemos, pero es suficiente que no nos salgamos de su ley, que no excluyamos ese sometimiento a Dios, que debe abarcar todo, y que no lo excluyamos y que en realidad lo estemos obedeciendo, es suficiente. Entonces hay personas que a veces no piensan
o no pueden pensar en muchas cosas, ¿no? Solo los muy grandes santos, la Virgen María, San José, San Juan Bautista, eran capaces de vivir esa presencia de Dios de una manera explícita todo el tiempo. Nosotros somos más frágiles y a veces estamos distraídos, pero basta que no hagamos una intención, una retractación de esa intención de servir a Dios en todas las cosas, de no excluir nada de su ley, de no excluir nada de su voluntad, de su gloria, y ya estamos glorificando a Dios, aun si no nos damos cuenta muy bien, a veces porque estamos distraídos o porque, ¿verdad? Entonces esa gloria de Dios es muy importante. Entonces dar gloria a Dios significa lo que dice el Catecismo de San Pío X, que hace la pregunta, ¿para qué fue creado? ¿Para qué fuimos creados? Y el Catecismo nos dice, el hombre fuimos creados para conocer y amar a Dios y por este medio salvar nuestra alma. Esa es la respuesta que está en el Catecismo. Es una frasecita, pero es muy profunda y hay muchísimo que decir sobre esto. Entonces, conocer y amar a Dios, allí está la gloria de Dios. ¿En qué consiste la gloria de Dios? Conocerlo, no basta solo conocerlo, si no hay amor. Entonces, si hay conocimiento y hay amor, hay gloria de Dios. Entonces, conocemos a Dios y hay la respuesta a ese conocimiento se llama amor. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Es perfecta o es imperfecta? ¿Es tibia? ¿Es intensa? ¿Es fiel o infiel? ¿Verdad? Hay que, como el evangelio de hoy, que hubo este rey que mandó llamar a todos sus amigos para que vinieran a su cena y no quisieron venir. Que no quisieron dar gloria a Dios, eso es lo que quiere decir. O sea, Dios nos llama a todos a su cena para que participemos. Y el hombre responde sí, es el amor. No basta saber. Entonces la respuesta es el amor. Entonces aquellos que dicen sí, están dando gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Dios hizo, ¿a qué cena nos quiere invitar? Pues sí, la Eucaristía. Estamos pensando hoy en la Eucaristía, pero también en la ciencia divina que nos ha transmitido por la fe, que también es un alimento del alma, la doctrina de la fe. Entonces, aceptar la fe es estar cenando, es decir, el alimento del espíritu es la verdad, el alimento del alma es el conocimiento de Dios, y la cena a la cual Dios nos llama es no solo recibir la Eucaristía, pero eso supone que tenemos la fe, eso supone que tenemos la caridad, pero no nuestra caridad, no, la caridad de Dios, es el amor divino que nos es comunicado, ¿verdad? No solo el conocimiento de Dios, de lo que es Dios, eso es también un alimento, sino también el amor de Dios. Entonces estamos participando a su cena, esa comida espiritual que Dios nos quiere transmitir. Pero hay tanta gente hoy que es negligente de esas cosas, porque el hombre se ha vuelto muy materialista, y lo que él considera importante pues son las necesidades humanas, las necesidades temporales, qué voy a comer mañana físicamente, si tengo dinero, si tengo necesidades temporales, es su única preocupación. Pero esas cosas son útiles, pueden ser buenas, pero no es lo primero que necesitamos, no es lo más importante. Entonces hay que buscar ese alimento del alma, y aquellos que no quieren, que no les interesa, se ponen en un peligro, porque hemos oído en el Evangelio
que este rey al final dice, pues os aseguro que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. Y eso es una amenaza, eso es un terrible castigo, ¿verdad? Porque en esta vida estamos probando esa cena, comenzamos a participar a su verdad, a su gracia, a su amor, pero es como una probadita, es como el comienzo de lo que será el cielo. Y aquellos que no les interesa esa probadita, pues no van a participar a la cena del cielo, donde habrá la plenitud de la posesión de esta verdad divina, de esta gracia de Dios, de este amor de Dios. Allá será, pero de una manera perfecta, de una manera plena. Y en esta vida comienza esa vida de conocimiento y el amor de Dios. Pero si lo despreciamos en esta vida, nos exponemos a perderlo por toda la eternidad. Entonces no es poca cosa, que a mucha gente le parece despreciable, ¿verdad? Que las cosas de Dios les parecen un poco sin importancia. Y uno les dice a una persona, ¿por qué no dices tu rosario? Y ellos se ríen, se dicen, no, es que, como diciendo, eso no es importante, ¿no? Es una para mujeres piadosas, para gente que ellos consideran sentimental, y que en realidad no es eso, es sentimentalismo, porque es una gran verdad. Entonces el sentimentalismo es vivir de los sentimientos, pero y no es vivir de los sentimientos, son verdades muy importantes. Entonces esa negligencia en esta vida es algo, un mal gravísimo, primero para el que la tiene, pero la gente se ha vuelto muy superficial y ya mucha gente desprecia los bienes espirituales, y ahí está la gloria de Dios, para lo cual fueron criados, y que ellos no quieren, eso no les parece importante, no les interesa, no lo entienden, porque no quieren interesarse. Entonces ciertamente si se interesaran un poquito, pues lo entenderían mejor, pero si no hay ningún interés, es un pecado, y es un pecado grave. Es un pecado grave porque es de fe que Dios da a los hombres todas las gracias necesarias para salvarse, pero todos tienen la gracia de Dios, todos los hombres. O sea, algunos tienen más gracias de Dios que otros, eso es verdad, pero la Iglesia nos enseña que todos tenemos la gracia suficiente, es decir, las gracias suficientes para salvarnos. Y nadie se puede condenar si no es su culpa. Eso es imposible, es contrario a toda justicia, a toda bondad divina, a toda justicia divina. Nadie se condena sin su culpa. Quiere decir que hubo una negligencia, un desprecio, a veces, de esas pequeñas gracias que nos introducen a Dios, que son esas verdades de la fe, que a veces si uno es fiel a ellas, uno va a seguir ese caminito que lo va a llevar a descubrir las que siguen, y a ir a más adelante y llegar incluso a la santidad. Pero hay una continuidad en las gracias de Dios. Ciertamente a veces Dios no nos descubre toda su verdad de una manera instantánea. A veces Él nos da una probadita para que nosotros busquemos y sigamos esa fidelidad a las gracias de Dios, a la verdad de Dios, al amor de Dios, y de esa manera vamos a encontrar la verdad, toda la verdad. Y Santo Tomás llega al punto de decir que si una persona está en una isla donde no hay nada, donde no hay sacerdotes, donde no hay nada, y que esa persona busca realmente la verdad, Dios no la va a abandonar, y que si fuera necesario le enviaría hasta un ángel para que la evangelizara, para que la ayudara. ¿Qué quiere decir? Que en realidad la gente hoy no se interesa de esas cosas por negligencia.
por negligencia. Y eso es pecado. Y es no querer dar gloria a Dios. Dios no abandonará a un alma que busca la verdad. No es posible. Dios no la abandonará, no es posible. ¿Qué quiere decir? Que hoy la gente no le interesa la verdad. No le interesa la verdad divina, no le interesa. Eso lo considera como secundario. Y piensan en un Dios que es tan bueno que ellos consideran que se van a salvar porque Dios es bueno, pero sin hacer ni nada concreto, sí, o que se conforman con una cierta bondad puramente natural y que no es suficiente, porque Dios nos pide más. Y todas las personas, aunque no tengan un sacerdote que les explique, que les ayude, tienen una probadita por lo menos de la gracia de Dios, porque todos tenemos la gracia suficiente, así que todos, sin excepción, tenemos la gracia suficiente para salvarnos. Entonces, el que quiere decir que hay gracias que son dadas a todos de una manera tal vez más discreta o más sencilla, entonces que todos podemos salvarnos, todos. Y San Agustín, como decía en otra ocasión, San Agustín decía que el gran obstáculo a la difusión de la verdad es la soberbia de los hombres. Y dice que si no hubiera soberbia en el mundo se convertiría a la fe, a Dios, a la iglesia, en un 2x3. Que en muy poca, todo el mundo se volvería creyente, católico, aceptaría la religión, porque no pondría obstáculo a la gracia de Dios, a la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha soberbia en el mundo, que toda esa sociedad laicista construida en los derechos del hombre, unos derechos sin Dios, claro, todo eso es soberbia, es un pecado muy grave, y que hay mucha gente que se pierde, muchísima, porque hay esa soberbia, que no quieren ceder, que no quieren aceptar la verdad, y que no quieren buscar la verdad, porque aunque Dios a veces nos da pequeñas verdades, si somos fieles a ellas, vamos a seguir ese caminito que lleva al cielo, que lleva a descubrir toda la verdad. Pero la gente hoy ama otras cosas, ama su comodidad. Por eso hoy la gente es ecumenista, porque todo se basa en la armonía entre los hombres, pero no en el respeto de la verdad. Entonces el ecumenismo es ser buenos humanamente hablando unos con otros, pero sacrificando la verdad, lo cual es un gran pecado, ¿verdad? Aunque hay personas así que ayudan a otros, que ayudan a los pobres y todo, pero lo hacen no por amor a Dios, lo hacen por puros motivos humanos. Puede ser eso, no quiere decir que se van a salvar por eso, pero como Dios es justo, a veces Dios recompensa en esta vida esa bondad natural, esa bondad humana, Dios la recompensa también, de alguna manera la recompensa, pero no con el cielo. Y los espíritus naturalistas no entienden eso, creen que es que yo soy bueno con los animales, entonces yo me voy a ir al cielo. Están errados, porque es una bondad natural. Están en una ilusión. Y si además los sacerdotes que deberían instruirlos, en lugar de hacerles entender las cosas, los hunden más en su error, y diciéndoles, no, es que Dios es bueno y no te preocupes. No, Dios es muy bueno, pero es que hay que aceptar su bondad, no parcialmente, su bondad totalmente, y en ese consiste el amor de caridad, que uno se somete no solo a la bondad de Dios, que nos manifiesta en sus obras
de la creación, las obras materiales de la creación, sí, es cierto. Pero hay otras obras de Dios que manifiestan su bondad a un nivel sobrenatural y que también estamos obligados a aceptarlas, así que no podemos decir, es que yo acepto esto y no acepto aquello. No, debemos aceptar toda la voluntad de Dios, toda la obra de Dios. Entonces, si no, estamos en una ilusión y estamos ofendiendo a Dios, porque Dios, cuando Dios nos predica en la fe, al mismo tiempo que tenemos conocimiento de las verdades de Dios, de las verdades del catecismo, de las verdades del Evangelio, al mismo tiempo Dios nos da gracias. Es que no es solo que las conocemos así. No, Dios las acompaña con su gracia. Quiere decir que una persona que escucha la verdad, generalmente se debería reaccionar bien, debería aceptarla. Pues hay casos en que tal vez tienen situaciones muy complicadas. No digo que siempre se den cuenta que están haciendo algo malo, pero normalmente ese conocimiento va acompañado de una gracia de Dios, ¿verdad? Si leemos el Evangelio, leemos los escritos de los santos, leemos la enseñanza de la Iglesia, que está consignada en el Catecismo, que es un resumen de toda la enseñanza de la Iglesia, que no por ser sencillo hay que despreciarlo, que hay que decir, que eso es para niños. No, es muy profundo lo que dice el Catecismo para niños. Pero esa soberbia humana, como dice San Agustín, les impide ver más allá, ¿verdad? Porque están llenos de sí mismos, están llenos del amor a las criaturas, y por eso dicen no a la invitación a esta cena, en la cual no solo se recibe la Eucaristía, pues, sino también la participación a la verdad divina, a la bondad divina, al amor divino. Todo eso en Dios es una cosa. Nosotros en nuestra vida hacemos una diferencia entre la verdad, el amor, etcétera, porque somos hombres, pero Dios es simple y todo eso en Él es una cosa, es simple. Su verdad, su bondad son una, ¿verdad? Entonces, esa verdad revelada, los enemigos se han encarnizado, los enemigos de Dios, que son hijos del demonio, que son servidores del demonio, se han encarnizado siempre contra la doctrina de la Iglesia y los sacramentos de la Iglesia. Por eso han querido destruir, muchas veces intentado destruir esas cosas, como Lutero, que quiso distorsionar todos los sacramentos para hacerlos inválidos, y algunos también era enemigo de la misa, Lutero. Pues es el del demonio que le inspiró todo eso, porque todo eso son los grandes medios que Dios nos da para servirlo, para glorificarlo. Entonces él decía, él destruye la doctrina con el libre examen, porque dice, pues es que la Iglesia no es la que nos explica la enseñanza de Jesucristo, sino que cada quien la interpreta como quiera. Entonces, como todos la interpretan de una manera contradictoria, diferente, entonces es enemigo de la verdad. Lutero era enemigo de la verdad con su libre examen, y ahora vemos que hay miles de religiones protestantes y todos dicen cosas diferentes. ¿Eso es la verdad? No, porque son contradictorias todas esas doctrinas. Pero se está oscureciendo la doctrina de la Iglesia, que esa es la verdad, la verdadera doctrina de la Iglesia, no la nueva doctrina del Concilio Vaticano II, que es una cosa nueva, que no tiene que ver. No es la doctrina de la Iglesia. Está alterada, está corrompida.
Entonces, y también los enemigos de Dios han encarnizado con los medios que nos comunican la caridad, que nos comunican la gracia, que son los sacramentos. Pero la doctrina de la Iglesia contiene la verdad de Dios, la verdad revelada, y los sacramentos contienen el amor de Dios, contienen la gracia de Dios. Entonces, no es casualidad, ¿verdad? Entonces no hay que comprender que esos medios que Dios nos dio contienen ese tesoro de la verdad de Dios, ese tesoro de la gracia, de la caridad, y que son la cena a la cual este rey nos invita a participar. No podemos negarnos porque es una ofensa a este rey. Entonces, y esa verdad revelada, ese amor revelado, pues ¿qué son? Sino que una probadita de lo que Dios es, porque Dios es la verdad eterna, la verdad divina. Entonces, eso que recibimos por la Iglesia, esa verdad, es una participación a esa verdad divina. Eso que es Dios, a lo que es Dios en sí mismo. Dios es la verdad. Y también ese amor que Dios nos hace participar en los sacramentos, en la misa, ese amor pues viene del amor divino que existe de toda la eternidad. Así que Jesucristo, el Verbo encarnado, es Dios. Pero ¿quién es el Verbo encarnado? Verbo quiere decir verdad. Es la expresión del Padre, es la imagen del Padre, es la verdad del Padre. Así que Jesucristo, el Verbo, el Hijo, es la verdad eterna, pero mucho más completa, mucho más perfecta que esas verdades que vemos en esta vida, que son verdades que son como reflejos, como pequeños reflejos de la verdad eterna. Así como el sol a veces vemos que hace reflejos. Por ejemplo, estamos viendo un paisaje y el sol se ven sus reflejos del sol en el agua, en las olas del mar. Son pequeños reflejos, pero todos esos reflejos son una participación a esa luz que está en el sol. Vienen de esa luz. Así que las verdades que hay en la tierra, que la Iglesia nos comunica, pues sí, son una manifestación del Verbo divino, Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Y también el amor divino, pues también, ¿verdad? Es Dios, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, es un amor eterno y es el amor infinito. Y eso existe antes que la creación. Entonces, que nosotros tengamos caridad, de hecho, es una participación a esa caridad eterna, es como una probadita para nosotros, ¿verdad? Entonces, y cuando comulgamos, estamos uniéndonos al Verbo encarnado que viene a nosotros y que nos hace participar de sus riquezas. Porque cuando comulgar no solo es un acto de caridad, es también un acto de fe muy intenso. Así que comulgamos bien, esa fe, ese conocimiento de la verdad de Dios se mejora, se perfecciona, se consolida cada vez que comulgamos. Entonces, no es solo el hecho de ir a comulgar y ya. Tengamos presente que hay algo que Dios que pasa en nuestra alma cada vez que comulgamos. Hay un cambio, hay una mejoría, hay un enriquecimiento, ¿verdad? Sí, a condición que estemos en estado de gracia, que no hayamos hecho un pecado grave, que estemos, y que si lo hicimos, pues que nos hayamos confesado. Entonces recibiremos los beneficios de la Eucaristía, ¿verdad? Como decía Santo Tomás en el oficio de Corpus, en el jueves de la fiesta de la Eucaristía, decía que algunos reciben la hostia, pero no todos tienen los mismos efectos, porque algunos
Si lo reciben en gracia de Dios, pues es vida para ellos, pero para los que son malos y que comulgan mal y que reciben en pecado mortal la Eucaristía, pues en lugar de hacerse mejores, se hacen peores, porque es un pecado muy grave. Entonces esa es la riqueza de la Eucaristía. Así que Jesús quiere estar presente entre nosotros, y es para que podamos recibirlos, es nuestra cena, es nuestro alimento, nuestra riqueza, pero no lo dejemos solo. Entonces hoy hay muchas personas que no pueden asistir a la misa, porque hoy con esta crisis, esta carestía de sacerdotes, que por eso hay que cuidar a los sacerdotes, hay que ayudarlos, porque hay muy pocos, y los más que se ven más afectados por la ausencia de sacerdotes son los mismos fieles, ¿verdad? Entonces hay fieles muy egoístas que no ayudan a los sacerdotes, porque no consideran que los fieles son el centro. No, el centro de nuestra religión no son los fieles, es Dios. Y los fieles, sí, Dios quiere salvarlos, pero están en segundo lugar. No son el centro de la religión, no son lo más importante, ¿no? Y en esta crisis es más importante reconstruir la iglesia, porque es el futuro también de los fieles. Entonces, si se acaban los sacerdotes, ya no va a haber quien les dé los sacramentos. Entonces, incluso para los fieles es muy importante el apostolado de las vocaciones, y de pedir a Dios y ayudar para que se hagan seminarios, para construir seminarios. Pero hay personas que creen que nuestra religión está orientada al bien solo de los católicos, y no, estamos primero al servicio de Dios, y a condición de que hagamos su voluntad, que lo glorifiquemos, a condición de eso podemos salvarnos, podemos recibir su gracia, sus dones, sus bendiciones. Pero hay condiciones, debemos glorificar a Dios antes. Entonces hoy piensan que Dios está al servicio del hombre. Esa es la mentalidad que se ha inculcado en las iglesias modernistas, y no, el hombre está al servicio de Dios, pero Dios, por pura bondad, sin ninguna obligación, nos da muchas cosas buenas. Y no es que Él no esté a nuestro servicio, sino que lo hace porque nos quiere, porque nos ama. Entonces no hay que perder la proporción de las cosas, ni el sentido de las cosas, porque en realidad Él es el que tiene todos los derechos. Y entonces, pero las personas que no pueden recibir la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, pueden por lo menos hacer la comunión espiritual, y no hay que minimizar la importancia de la comunión espiritual, porque hoy muchas personas que no pueden asistir a misa pueden por lo menos hacer la comunión espiritual. Entonces en la Escritura se nos dice que nadie se puede salvar sin el bautismo, pero la Iglesia nos explica eso y nos dice que hay también el bautismo de deseo, es decir, las personas que no pueden por alguna razón recibir el bautismo, que se han convertido pero que no tienen quien la bautice, tienen el bautismo de deseo, y que es suficiente para salvarse, ¿verdad? Entonces ese bautismo de deseo puede ser también el bautismo de sangre, como hay en la historia muchos santos que no fueron bautizados y fueron mártires, pero ellos ya tenían la intención de convertirse, ya tenían la fe, no estaban bautizados, pero tenían el deseo de bautizarse, y murieron mártires. Pues es el bautismo de sangre que se dice, que también permite que ellos sean justificados y que puedan ir al cielo. Entonces ese bautismo de deseo es muy importante, ese deseo de tener el bautismo, para que uno pueda participar al bautismo, para poder salvarse.
Y entonces la Iglesia nos dice que puede ser suficiente para salvarse tener el bautismo de deseo, porque hay en Estados Unidos los que llaman feneístas que niegan eso, que dicen que solo se pueden salvar con los que tienen el bautismo físico, que se hace cuando el sacerdote bautiza. Entonces eso es un error y que fue prohibido por el Papa Pío XII, el feneísmo. Pero así como a veces no se puede recibir físicamente el bautismo, también a veces no se puede recibir físicamente la Eucaristía, porque no se puede. Hoy estamos en una crisis tremenda y cada vez con estos gobiernos mundialistas nos quieren limitar los viajes, nos hacen prohibiciones y todo eso. Entonces se impone la importancia de la comunión espiritual. Es decir, cuando uno no puede ir a misa y ofrece su rosario en unión a una misa que esté siendo dicha en algún lugar, dice su rosario y al final del rosario hace la comunión espiritual, que es una pequeña oración que está en los libros de oraciones, o él la puede formular de una manera sencilla, diciendo a Dios: Dios mío, ya que no te puedo recibir físicamente en la Eucaristía, por lo menos ven a mí de una manera espiritual. Y eso es una comunión espiritual. Entonces las personas pueden recibir gracias de Dios muy señaladas en acuerdo a la devoción y a la fe que tengan, ¿verdad? Porque todo es siempre así. Si estamos bien dispuestos y rezamos bien, recibiremos más gracias de Dios. Entonces, si hacemos bien la comunión espiritual, recibiremos grandes gracias de Dios. Y pues en la situación crítica en la cual vive el mundo, muchas personas no pueden recibir la comunión físicamente, pero la pueden recibir todos los días, hacer su comunión espiritual. Y yo pienso que también esto puede valer para los que hacen los primeros sábados de la Virgen de Fátima, la devoción de los primeros sábados que exige la confesión y la comunión. Entonces las personas que no pueden tener un sacerdote pueden hacer una confesión, una comunión espiritual. No es lo mismo, pero de todos modos puede reemplazar muchas gracias de Dios. Y así que alguien después de hacer lo que pide la Virgen, decir el rosario, hacer 15 minutos de meditación sobre los misterios del rosario, puede también hacer una confesión espiritual, hacer un buen acto de contrición, pidiendo perdón a Dios de todos los pecados con la intención de satisfacer los deseos de Nuestra Señora de Fátima, y después de la confesión espiritual hace su comunión espiritual diciendo la oración, la fórmula de esa oración que nos hace desear y pedir la venida de nuestro Señor a nuestra alma de una manera espiritual. Entonces eso puede, en un alma ferviente, puede obtener muchas gracias si está bien hecha, con fe, devoción, caridad, esa comunión espiritual y esa confesión espiritual. Entonces no hay que dudar en hacerla seguido, incluso todos los días, ¿verdad? Y si que decimos el rosario en unión a una misa que esté siendo dicha, una misa tradicional que esté siendo dicha en ese momento en algún lugar del mundo, entonces podemos recibir muchas gracias de esa misa, que aunque no estemos ahí, pero Dios en su bondad nos va a hacer participar a muchas gracias de esa misa que esté siendo dicha en otro lugar. Entonces, y bueno, la Eucaristía es el alimento del alma, pero acordémonos que Jesucristo que está en la Eucaristía es la verdad divina, la verdad eterna. Acordemos que ese Jesucristo que está en la Eucaristía, que es Dios, y Dios es amor, Dios es caridad. Entonces estamos participando a su verdad, a su amor. Estamos por la mediación de Jesucristo, estamos unidos a toda la Santísima Trinidad, ¿verdad? Hace una semana celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad,
pues Jesucristo vino para llevarnos a la Trinidad, ¿verdad? Entonces es importante que en esta época de crisis tengamos ese deseo de participar a esta cena, que en esta parábola del Evangelio de hoy se nos dice se nos da este ejemplo de un rey que llama a su cena a todos, pero no algunos no quisieron oír porque uno se habían casado, otro había comprado unos animales, unos bueyes, el otro dice que compró una granja y que no tenía tiempo. ¿Qué quiere decir? Y parecen razones justificadas porque son cosas importantes. Pues no estamos dispensados de no participar en esta cena. Y si no lo hacemos, pues estamos ofendiendo a Dios, cuidado. Y cuando dijo el rey que ninguno de estos que fueron convidados ha de probar su cena, ¿qué quiere decir? Es la sentencia de condenación, nada, ni más ni menos. Entonces, esa deseo de la verdad divina, del amor divino, no es muy aceptado por esta sociedad liberal, esta sociedad ecuménica, esta religión ecuménica del Vaticano II. Y es eso que debemos protegernos de ese espíritu, porque eso viene a corromper la idea que tenemos de lo que es la verdad, de lo que es la bondad de Dios, y les da otro sentido, y finalmente creemos que estamos adorando a Dios y estamos adorando al demonio, ¿verdad? Porque aquellas personas que no aceptan la verdad de Dios como Dios la propone, entonces están en el error. Y la herejía es un error, y la herejía es una gran ofensa a Dios. El pecado de herejía es una cosa gravísima, y los herejes pretenden tener la verdad, pero no es la verdad de Dios, no es la verdad de la fe. Está pervertida, está corrompida, está deformada. Así que debemos tener mucho cuidado a que nuestra fe no esté deformada. Es muy fácil darle un sentido diferente a las cosas, así como los que hicieron la teología de la liberación han trastornado completamente el sentido de los evangelios y les dan otro sentido a las palabras que Jesucristo dijo, que no es el original, que es una interpretación de ellos, una invención de ellos, pero le dan un sentido comunista a todas las palabras de nuestro Señor. Eso es una herejía, es una ofensa a Dios. Pero ellos pretenden estar obedeciendo a Jesucristo, pero se autoengañan y hacen que otros se autoengañen, porque si no se puede ser hereje y de una manera inconsciente, cuando uno acepta la herejía, uno es consciente de que está en el error. Entonces se está pervirtiendo el sentido original de la verdad de Dios, y por lo mismo ya no es ella, ya no es la verdad. Entonces debemos tener ese amor de la verdad, porque la verdad es nuestra cena, nuestro alimento espiritual, pero necesario para dar gloria a Dios y por ese medio salvar nuestra alma, por ese medio ir al cielo. Entonces debemos ser exigentes. Y si hemos leído la Biblia, para aquellos que han leído los libros de los Macabeos, pues el tiempo de los Macabeos se parece mucho al tiempo que estamos viviendo hoy, porque en ese tiempo se introdujo en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido, en aquel tiempo estaba bien, y se introdujo los errores de los paganos, y que fueron conquistados por los griegos y introdujeron en ese tiempo el paganismo, la adoración de los ídolos y todo, lo introdujeron en Israel, y hubo un sacerdote y sus hijos que comenzaron una guerra contra esa invasión para que no perdieran completamente la fe. Entonces fueron los hermanos macabeos que pelearon, y que eso se parece mucho a lo que está pasando hoy en la iglesia,
que nos han querido cambiar nuestra religión, nos han hecho una gran estafa, y que nos dicen, esto es la religión católica, pero no es la religión católica, es otra cosa, es modernismo, es una iglesia nueva, es una iglesia conciliar, es una gran estafa. Entonces hay quienes como los hermanos macabeos, han reaccionado para proteger, para conservar la tradición, porque los hermanos macabeos también defendían la tradición que venía de Dios, que venía de Moisés, y que era también la religión de Dios, la verdadera religión. Entonces hoy también ha habido los que les han llamado a veces con un cierto desprecio, los tradicionalistas, ¿no? Pero no, la tradición la iglesia es una tradición, las verdades de la fe son una tradición, la iglesia es tradición. Así que cuando digo católico, estoy diciendo tradicional, es equivalente, son términos equivalentes, así que no nos dejemos impresionar que dicen, es que los tradicionalistas, los integristas, etcétera. No, es que somos los verdaderos católicos, nada más. Somos personas que queremos permanecer católicos. Entonces, entre los mismos macabeos, con el tiempo, algunos pecaron por exceso, otros por defecto, porque entre los israelitas había algunos que eran liberales, lo que equivale hoy a los liberales, y que empezaron a vestirse como los paganos, empezaron a ir a los templos paganos, a hacer deportes como hacían los griegos, etcétera, y se empezaron a ser liberales. Pero entre los buenos que quisieron reaccionar, hubo algunos que se fueron al otro extremo, ¿verdad? Y que empezaron a exagerar demasiado en ciertas cosas que no eran tan importantes. Y con el tiempo, esos que exageraron, no digo los que estaban bien, sino los que exageraron, se volvieron lo después se llamó los fariseos. Así que los fariseos venían, en cierta manera, de los macabeos. Entonces, cuidado, ¿verdad? Aquellos católicos que quieran reaccionar contra los errores modernos, que no caigan en un exceso, ¿verdad? Porque vemos un exceso, por un lado, que los católicos liberales son muy tolerantes, son muy acuerdistas, y por eso mismo están abandonando todo, están dejando rienda suelta a los enemigos de Dios. Y eso es el liberalismo, como los que fueron liberales en Israel en ese tiempo, que aceptaron el culto pagano, que aceptaron muchas cosas de los paganos, eran los liberales de la época. Entonces hoy hay también dos posibles excesos: un celo malentendido, como los celotes, los fariseos, que también exageran demasiado y que caen en excesos, por ejemplo, que caen en el sedevacantismo, que caen en una severidad que es excesiva. Puede pasar, no digo que todos sean así, pero eso puede tener malas consecuencias. Por eso Monseñor Lefebvre a mí me lo dijo, a mí personalmente, yo hablé con él. Yo iba, cuando estaba en el seminario de Con, yo iba muchas veces a platicar con él, y él me dijo a mí que cuidado con los sedevacantistas, que no había que colaborar con ellos, que eso es peligroso porque puede conducir con el tiempo a un espíritu cismático. Y Monseñor Lefebvre siempre lo dijo, no es un secreto, lo dijo en muchos de sus sermones. Entonces, el peligro del espíritu cismático, y eso es malo, se puede caer un cierto fariseísmo, y eso es malo, y hay que evitar ese exceso, ¿verdad? Entonces no nos volvamos así como lo que pasó con algunos, no todos, con algunos de los macabeos que se volvieron fariseos, y que fueron ellos que también persiguieron a Jesús, ¿verdad? Entonces, el celo malentendido también es malo, pero hay un celo que es bueno. ¿Y en qué se reconoce
un exceso. ¿Cuál es el criterio para que yo conozca que una persona está bien y que una persona está cayendo en un exceso, o que otra persona está cayendo en el exceso opuesto? ¿Verdad? Los liberales o los fariseos. ¿Y quién está bien? El que no está ni es liberal ni es fariseo, pero que está en el justo medio, en la verdad. Pues eso es la verdad. El criterio para saber que estamos bien no es la manera de lo que hacemos, no es nuestra ciertas cosas, sino que es la verdad. Tenemos ese amor de la verdad. Hay que tomar la verdad tal cual. No hay que exagerar, no hay que hacer tampoco liberales y no tomar bien toda la verdad, que tener celo por la verdad, pero no es el falso celo. Entonces los liberales, aquellos que están bien, dicen: no, ustedes son excesivos, ustedes son fariseos. Y no es cierto, porque estamos en la verdad. Y aquellos que son excesivos nos dicen: no, a los que estamos en la verdad dicen: no, ustedes son liberales, porque no son como nosotros. Entonces, no, tampoco somos liberales. Entonces, no hay solo esos dos excesos que hay que evitar, sino también el justo medio de la verdad, del bien y de la ley de Dios, como Dios lo entiende, como la religión católica lo entiende, como siempre la Iglesia lo ha enseñado, como Jesucristo nos enseñó. Eso es la verdad y es el justo medio. Pero no nos dejemos llevar al exceso. De un lado, el exceso de el celo malentendido, y por otro lado el acuerdismo, el liberalismo, que quieren aflojar y que no quieren hacer muchos esfuerzos. Bueno, entonces caen en otro exceso. Es el liberalismo y es el acuerdismo en que está cayendo la Fraternidad San Pío X. Esa tolerancia, decir no, esa imprudencia que es mala, que cuando uno cree que uno puede hacer todo y se pone una situación que no place a Dios, y es una imprudencia que es mala, que hay que evitar. No podemos colaborar con los que están destruyendo la fe, debemos alejarnos de ellos hasta que Dios no quiera poner solución a esta crisis que estamos viendo en la Iglesia. Debemos esperar prudentemente y no caer en esa imprudencia temeraria que ellos disfrazan de caridad, de una cierta diplomacia malentendida, pero que es imprudente y es temeraria incluso, y que está dando frutos, que ya está cada vez más invadiendo a la Fraternidad San Pío X, el espíritu liberal, el espíritu de este mundo, que han aceptado muchas cosas que hoy promueven los mundialistas, y ya están abriendo las puertas cada vez más, porque metieron el dedo en el engranaje en un punto en que no deberían haberlo hecho. Debemos, como Monseñor Lefebvre nos aconsejó al final de su vida, hay que tomar distancia de la Roma modernista, porque es muy imprudente estar muy cercanos a ellos. Podemos dejarnos contaminar y arrastrar. No es como un espíritu cismático ni sedevacantista, sino es el justo medio de la prudencia real, prudencia cristiana. Entonces, pues pidamos mucho por todos esos tradicionalistas que han creído una buena cosa, que han tenido confianza en los superiores de la fraternidad, y no se dan cuenta, tal vez algunos, no sabemos cuántos, pero solo Dios sabe quién lo hace por negligencia, quién lo hace por ignorancia. Entonces, que Dios tenga piedad de todos y que todo esto Dios les ilumine para que salgan de ese engaño y de esa trampa diabólica
que les han tendido. Ave María Purísima, sin pecado concebida.